Continuamos con el módulo de los libros históricos. En esta oportunidad, la lección número 13. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por la vida, por el privilegio de poder encontrarnos, Señor, un día más para poder aprender más de ti. Señor, te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento para que tú, Señor, obres en cada uno de sus corazones. Señor, ayúdanos a poder comprender, Señor, lo que nos quieres decir a través de cada libro. Señor, tú nos muestras lecciones diferentes, Señor, y nos enseñas, Señor, tu maravilloso amor, Señor, tu misericordia y gracia, Señor, que siempre nos acompaña. Padre bendito, te pedimos en esta oportunidad que seas tú, Señor, quien nos guíe. Y, Señor, a través de las lecciones, Señor, tú nos permitas, Señor, conocerte más. Danos sed y hambre de tu palabra. Permítenos poder continuar con las lecturas bíblicas, Señor. Ahí en nuestras Biblias, Señor, podamos leer siempre tu palabra todos los días. Te rogamos, Señor. Así te encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con la lección 13, ya en el libro Primera de Crónicas, parte 2. Y bueno, vamos a continuar hablando acerca de David, ¿no? Su reinado sobre todo Israel. Sabemos que intentó traer el arca de pacto a Jerusalén. También en el segundo intento, ¿no? Logró también traer el arca. Y bueno, intentó edificar un templo para Dios y levantó un censo incitado por Satanás y murió al 70,000, ¿no? Más o menos aproximadamente en ese año. Y bueno, vemos también los eventos de su reinado. Y también a continuación hablamos de los últimos días, ¿no? Del reinado de David, preparando el camino para su hijo Salomón. Vemos la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica, nos dice, ¿no? Y David antes de su muerte pues hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a su hijo Salomón y le mandó que edificase, ¿no? La casa de Jehová, Dios de Israel. Le dio las instrucciones necesarias de cómo debería de estar hecho el templo, ¿no? Y cómo debería de ser también administrado. Entonces le dio todo, ¿no? Los instructivos necesarios para que Salomón pueda hacerlo conforme a lo que su padre le había encomendado. También el encargo de David, ¿no? A Salomón de construir el templo. Entonces vemos ahí, ¿no? La imagen del templo, de la forma en cómo fue construida. Vemos que fue, ¿no? Realmente un palacio muy hermoso, decorado con oro y bastantes, ¿no? Materiales realmente que hoy en día ya no podemos ver, ¿no? Era algo majestuoso, ¿no? Algo digno de nuestro Dios, algo que tal vez nuestros ojos no pudieron ver, ¿no? Pero vemos que el rey Salomón lo hizo construir, ¿no? Y bueno, vemos la palabra del Señor dice, no, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho, ¿no? De ti. Entonces, de esta manera vemos, ¿no? Él dio las medidas necesarias, las instrucciones de los lugares y de la forma en cómo debía de ser construida, y no vemos que fue algo realmente, ¿no? Muy hermoso, algo que tal vez a nuestros ojos, ¿no? Que no podemos imaginar, pero que sí podemos comprender, ¿no? Como Dios también estaba morando ahí, ¿no? En medio del templo, y podíamos ver cuánta maravilla, ¿no? Había, cuánta riqueza en ese entonces. Y bueno, ahora el oro no podemos verlo fácilmente, ¿no? Pero en esos tiempos vemos que era un material, se podría decir común, ¿no? Con el cual podían edificar templos y tenían bastante oro, ¿no? Para realizarlo. Después vemos la reorganización de la nación, ¿no? Por David. Vemos que junto a los gobernantes, levitas y sacerdotes, esto ahí, ¿no? Él juntó a ambos, tanto a los gobernantes, a los sacerdotes, a los levitas,
También él distribuyó a los músicos, a los cantores, para que se encargaran en la música de los cultos. Entonces hubo una reorganización espiritual, ¿ya? Y también reorganizó la parte civil de la nación. Entonces, estos son los principales de los hijos de Israel, ¿no? Jefes de familia, jefes de millares y de centenas y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, ¿no? Siendo cada división de 24,000. También vemos en esta lección las últimas palabras del rey David. Ya en el capítulo 28, del 1 al 29, vemos, ¿no? La palabra de Dios dice, ¿no? Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Y más adelante, pues el rey David sabemos que murió, ¿no? En el un panorama que podemos tener de este libro es que estos dos libros, Primera y Segunda de Crónicas, fueron escritos, ¿no? A los exilios judíos, ¿no? Repatriados como una crónica de la intención de Dios de bendecir en el futuro, ¿no? A pesar del fracaso moral y espiritual, ¿no? Que había pasado de la nación por la cual el pueblo pagó caro, ¿no? Este precio. Entonces vemos que ahí se desató la ira de Dios, ¿no? Y bueno, tanto la primera y segunda de Crónicas podrían ser también brevemente resumidas como a continuación mencionamos. En el primer punto podemos decir que fue una historia genealógica selecta de Israel. También en segundo punto, el Reino Unido de Israel bajo Saúl, David y Salomón. Punto número 3, la monarquía de Judá y el reino dividido. Y punto número 4, la liberación de Judá de su cautividad de 70 años. También vemos dos principios básicos enumerados en estos dos libros, pues prevalecen a lo largo, ¿no? del Antiguo Testamento. Vemos la obediencia que trae bendición y la desobediencia que trae juicio. Entonces en las crónicas, cuando el rey obedeció y confió en el Señor, Dios bendijo y protegió. Pero cuando el rey desobedeció y confió en algo o en alguien fuera del Señor, como las imágenes, ¿no? Y todos esos falsos dioses, entonces Dios quitó su bendición y la protección de ellos. Tres elementos de fracaso básico, ¿no? Encontramos en los reyes de Judá. Trajeron ira de Dios, ¿no? Vimos que hay un pecado personal de parte de cada uno. Hay una adoración falsa, una idolatría. Y por último hay una confianza en el hombre en lugar de en Dios. Como referencias proféticas podemos decir que vemos en la canción de David de agradecimiento, ¿no? a Dios en Primera de Crónicas 16:33. Él se refiere al tiempo cuando Dios viene a juzgar la tierra. Esto prefiguró Mateo 25, donde Jesús describe, ¿no? el tiempo cuando Él vendrá a juzgar la tierra. A través de las parábolas, ¿no? de las 10 vírgenes y los talentos, Él advierte a aquellos que se encuentran sin la sangre de Cristo, cubriendo sus pecados que serán echados en las tinieblas de fuera. También Él exhorta a su pueblo a estar preparado, porque cuando Él venga, pues separará el juicio a las ovejas de los cabritos. Parte del pacto davídico con Dios se reitera en el capítulo 17, referente al futuro Mesías, ¿no? quien sería descendiente de David. Y los versos 13 al 14 describen también al Hijo, quien será establecido en la casa de Dios y cuyo trono será firme y durará para siempre. Esto solo puede referirse, ¿no? a Jesucristo, obviamente. Y bueno, vemos el carácter de Dios, ¿no? En esta lección vemos que Dios es glorioso. En el capítulo 16, verso 24, vemos que Dios es santo. En el capítulo 16, verso 10, Dios es misericordioso. En el versículo 34,
Dios es poderoso en el capítulo 29, verso 11 al 12. Dios cumple sus promesas en el capítulo 17, verso 23 al 26. Dios provee en el capítulo 29, verso 12. Dios es uno en el capítulo 17, verso 20. Y Dios es sabio en el capítulo 28, verso 9. Entonces, en síntesis, podemos ver que del capítulo 10 hasta el capítulo 29, verso 30, pues del primer libro de Crónicas, se narra la historia de David, ¿no? Todas sus hazañas, todo nuevamente, ¿no? La vida de David. Y de esta manera habríamos concluido con la lección de hoy. Gracias, bendito Padre, amado Dios, te damos gracias porque realmente, Señor, sabemos que tu palabra es fiel, tú eres justo, Señor. Tú, Señor, das a aquellos que realmente te siguen y también quitas, Señor. Padre amado, te rogamos, Señor, que no permitas, Señor, que el enemigo pueda, Señor, de alguna manera hacer que te desobedezcamos, Señor. Por favor, te rogamos que seas tú, Señor, nuestro centro fundamental, ese pilar que nos sostiene para siempre, Padre amado, que vivamos siempre entregados a ti. Danos un corazón, Señor, que realmente demuestre ese amor, esa misericordia que tú tienes para con cada uno de tus hijos. Te entregamos así, Señor, nuestras vidas, Señor. Haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Te rogamos así, amado, te lo suplicamos, y sea a ti toda la honra, toda la gloria, amado Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.